La tregua de Pascua 2026. Muy buenas noches, muy buenas madrugadas o muy buenos días. Bienvenidos a una transmisión más de qué hablan Geo. Amigos, atención a estas noticias de última hora que acaba de caer en la torre de mando. Vladimir Putin ha declarado una tregua de Pascua. Durante 32 horas desde la tarde del sábado hasta la medianoche del domingo 12 de abril, los cañones deberán callar en Ucrania. Zelensky ha confirmado que Kiev acatará la medida, pero no se engañen. La tensión se corta con un cuchillo. El Kremlin ha sido muy claro. Las tropas rusas están ordenadas a detener cualquier provocación con fuerza letal. Pero lo más interesante, amigos, es lo que ocurre entre bambalinas. Mientras los soldados esperan la resurrección de Cristo, el enviado de Putin, Kirill Dmitriev, está en Washington. Está sentado con el equipo de Trump negociando el futuro de la paz y la cooperación económica. ¿Es esta tregua el pasillo diplomático para un acuerdo definitivo ahora que Estados Unidos no puede permitirse dos frentes abiertos? ¿O estamos ante un momento de sobriedad y vigilancia? Zelensky pide un respiro para su infraestructura energética y Putin le da 32 horas de silencio. Pero con Gerásimo vigilando cada movimiento, ¿eh? ¿Será esta la última Pascua de la guerra o solo el silencio antes de la tormenta de verano? Estar atentos porque el destino de Europa se está decidiendo en estas 32 horas de tregua. Así que entremos de lleno a este episodio de ¿Qué hablan Geo? Les recuerdo, seguimos restringidos en esta plataforma. Apóyennos, por favor, con sus me gustas, con sus comentarios, aunque sea con un emoji, compartiendo este enlace de este video, y sus apoyos económicos pues son el combustible que le da respiración, que le da el empuje a esta torre de control. Así pues, que muy agradecido, de hecho, muy agradecido por todas por todo su apoyo, por todas sus lindas palabras, por su apoyo económico también, muy agradecido. Y bueno, el respiro del león, la tregua de Pascua de 2026. Como fuente, pues analizaremos a Reuters y el Kremlin y el Telegram de Zelensky. Sí. Situación alto al fuego de 32 horas, del 11 de abril a las 16 horas al 12 de abril a medianoche. Así que entramos a un concepto geopolítico y le llamaremos el silencio de las armas. Putin ha aceptado la propuesta que Zelensky lleva días impulsando, pero cuidado. Cuidado amigos, porque la letra pequeña es clave. Andrei Belousov, ministro de Defensa, ha ordenado a Gerásimo detener las operaciones, pero con la instrucción explícita de eliminar cualquier provocación. Es una paz con el dedo en el gatillo. Así que nos encontramos con las tres lecturas de la tregua. Primero, el factor Trump y la conexión Dmitriev. Mientras las armas callan, el dinero y la diplomacia hablan. El dato, el enviado especial de Putin, Kirill Dmitriev, está en este preciso momento en Estados Unidos reuniéndose con la administración Trump. La lectura. Esta tregua es el escenario perfecto para que Dmitriev negocie sin el ruido de los misiles de fondo. Es un gesto de buena voluntad, podríamos decirle, hacia Trump, ¿no? Demostrando que Rusia puede ser un interlocutor razonable mientras Estados Unidos está empantanado en Irán. La guerra de las infraestructuras. Zelensky ha pedido específicamente dejar de atacar la red eléctrica en cualquier tipo de tregua, ¿ok? No es necesariamente la de Pascua. El riesgo, Ucrania llega a esta Pascua con un sistema energético al límite. Esta pausa de 32 horas es vital para Kiev, pero también para Moscú, que puede aprovechar para consolidar sus líneas atrás de la ofensiva logística en Sumy y Odessa que analizamos hace unas horas, ¿verdad? Además, he leído varios comentaristas militares, analistas militares, y se entiende que después del 12 de abril, pues empieza lo feo. Puede ser la calma antes de la tormenta, ¿no? La sincronía con Oriente Medio, ¿no? El artículo de Reuters es agudo. Esta pausa coincide con la detención de los esfuerzos de Estados Unidos por un acuerdo global debido a la crisis con Irán. La estrategia, Putin toma la iniciativa diplomática. Al declarar la tregua, le quita a Washington el papel de pacificador y se lo adjudica al mismo
el mismo ante el mundo ortodoxo. Ahora, el protocolo Belousov, una tregua con el dedo en el gatillo. Les voy a ser honesto, inicialmente encontré este espacio informativo en Reuters y hice mi investigación. Fui a varios medios rusos, tanto como en Telegram como oficiales, y sí, es cierto, la tregua es cierta, aunque en algunos puestos de Telegram vi que algunos incitaban de que Peskov lo negaba, pero no. Cuando vemos que fuentes como TASS, RIA Novosti y RT Noticias lo confirman, que sabemos perfectamente bien que estos tres noticieros son del gobierno ruso, pues ya sabemos de que sí es una declaratoria directa de Vladimir Putin. Así que el estatus, orden directa de Vladimir Putin a Belousov y Gerásimo. Ventana temporal, sábado 11 de abril a las 16 horas de Moscú hasta el domingo 12 de abril, 24 horas de Moscú. Concepto geopolítico, el precedente de la traición. El Kremlin no olvida. Al mencionar que en el 2025 Kiev violó la tregua 3.900 veces, Moscú está enviando un mensaje claro al mundo. Nosotros damos el paso humanitario, pero si Ucrania dispara un solo proyectil, la respuesta será total. Es una trampa de legitimidad para Zelensky, ¿verdad? Pero aquí nos encontramos con las tres claves ocultas. El fantasma de Estambul. El artículo menciona que las conversaciones trilaterales Rusia, Ucrania y Estados Unidos se suspendieron por la guerra de Trump contra Irán. La lectura. Putin está aprovechando el vacío de poder de Washington al declarar la tregua. Le dice a la comunidad internacional que Rusia es el único actor capaz de proponer pausas racionales mientras Estados Unidos e Israel incendian Asia Occidental. La pausa estratégica. Esa pausa estratégica de Belousov, a diferencia del 2024 donde Putin se negó a la tregua por medio del rearme de Kiev, este año, pues sí la concede. ¿Por qué? Porque como vimos en el informe de Military Chronicle, Rusia tiene la iniciativa estratégica. No teme que Ucrania se reagrupe en 32 horas porque la logística ucraniana está destrozada. Moscú se siente lo suficientemente fuerte como para ser generoso. El escenario de negociación directa, Rusia reitera su disposición a la vía diplomática basada en la situación sobre el terreno. El objetivo, esta tregua es el marco perfecto para que el enviado Kirill Dmitriev, que ya está en Estados Unidos, le diga a Trump, nosotros paramos las máquinas por la fe. Ahora es tu turno de obligar a Kiev a sentarse. Así pues que entremos a esto que acaba de ser reconfirmado por las agencias estatales rusas de TASS, Sputnik, no solo es una propuesta, es una orden directa del Kremlin. Vladimir Putin ha ordenado a Belousov y Gerásimo al cese total de operaciones, pues, este fin de semana. Pero al ojo al dato histórico que nos llega de Moscú. El Ministerio de Defensa recuerda que el año pasado Kiev violó la tregua de Pascua casi 4.000 veces. Por eso esta vez Gerásimo tiene órdenes de eliminar cualquier provocación de inmediato. Pues es una tregua armada, una paz tensa donde el más mínimo error de Zelensky podría desencadenar una ofensiva rusa sin precedentes el lunes por la mañana. Mientras tanto, como dijimos, en las sombras de Washington, el enviado ruso Dmitry va y está moviendo los hilos. Putin ha puesto la pelota en el tejado de Occidente, en el tejado de Trump, en el tejado de la Unión Europea. Rusia se detiene por la resurrección de Cristo. ¿Podrá la Casa Blanca controlar a sus socios en Kiev o veremos otra lluvia de drones sobre las iglesias ortodoxas, como vimos el año pasado? Amigos, así que nos vamos a una Pascua donde el silencio será más ruidoso que las explosiones. Estaremos vigilando cada minuto de estas 32 horas. Velad y sed sobrios porque el tablero está a un solo disparo de cambiar para siempre. Ahora bien, cambiando de tema, mucha atención a lo que está pasando en los Balcanes porque se nos abre un nuevo frente diplomático que puede ser letal para Ucrania. European Pravda,
lanza la voz de alarma. Bulgaria está a punto de dar un giro prorruso total. Como les dije anteriormente en otros videos, cuando hablamos conjuntamente de Hungría y Bulgaria, el 19 de abril son las elecciones y el nuevo favorito es el partido del expresidente Rumen Radev. ¿Qué significa esto? Que Sofía podría unirse muy pronto a Budapest y Bratislava para formar un bloque rebelde dentro de la Unión Europea que le diga no a las facturas de guerra de Zelensky. Incluso los políticos búlgaros que antes apoyaban a Ucrania, como Boyko Barsivov, ahora se están echando atrás. ¿Por qué? Porque el pueblo búlgaro, iba a decir húngaro, el pueblo búlgaro tiene miedo de que los acuerdos de seguridad los arrastren al frente de batalla. Ucrania está siendo usada como un balón de fútbol en la campaña electoral búlgara. Así pues, amigos de que hablan Geo, si Bulgaria cae en la órbita del Kremlin, pues Ucrania pierde su mayor fábrica de municiones de la era soviética. Estamos viendo cómo el apoyo europeo se desmorona pieza a pieza mientras Washington mira hacia otro lado. Estar atentos porque el 19 de abril se juega el destino del flanco sur de la OTAN. Así que entramos al giro de Sofía, un nuevo aliado para el Kremlin. Fuente European Pravda, escrito por Yuri Pachenko y Sergei Gerasimchuk. Yuri Pachenko, suena apellido muy ucraniano. Normalmente todos los apellidos que terminan en Chenko, Enko, son ucranianos. Eso es lo que he aprendido por ahí. Así pues que la situación, elecciones anticipadas en Bulgaria. El 19 de abril, el ascenso de fuerzas prorrusas. El concepto geopolítico, el bloque del Este. Estamos presenciando el nacimiento de un nuevo eje dentro de la Unión Europea. Si Bulgaria gira hacia Moscú, se uniría a Hungría y Eslovaquia en un bloque que bloquea sistemáticamente la ayuda militar y financiera a Zelensky. Sofía no es un actor menor, es el pulmón de municiones de calibre soviético para Ucrania. Las tres amenazas para Kiev. Primero, el factor Rumen Radev y Bulgaria progresista. El expresidente Radev ha lanzado un nuevo partido que ya es favorito. La táctica Radev usa el discurso de la neutralidad y la paz para atraer al votante búlgaro, que tradicionalmente tiene vínculos históricos y culturales con Rusia, no hay que olvidar. Para Ucrania, Radev es el caballo de Troya del Kremlin en los Balcanes. Número 2, el pragmatismo de Boyko Borisov, del GRB, el GERB. La gran sorpresa es que el partido GERB, antes pro-occidental, se ha unido a la crítica del acuerdo de seguridad con Ucrania. Sorpresa, sorpresa, ¿no? La razón, puro cálculo electoral. Borisov ve que el miedo a ser arrastrados a la guerra vende. Si los partidos moderados adoptan el discurso de la derecha prorrusas, Ucrania pierde su mayoría de apoyo en el Parlamento búlgaro. Y 3, el dilema de la munición. Bulgaria ha visto crecer sus exportaciones de municiones a un 200%. La paradoja, aunque la cooperación militar es rentable para la economía búlgara, el nuevo gobierno podría decidir que la seguridad política de no molestar a Moscú es más importante que los beneficios económicos. Si Bulgaria cierra sus fábricas de proyectiles de 152 milímetros y 122 milímetros, la artillería ucraniana entra en coma inmediatamente. Así pues, quiero hacer una aclaratoria antes de continuar con este análisis, amigos de que hablan Quero, porque antes de seguir con el análisis de Bulgaria, pues yo diría que hay que poner las cartas sobre la mesa. El informe que estamos leyendo viene de European Pravda, un medio ucraniano que recibe fondos directos de la NED y la USAID. Es decir, estamos leyendo la versión de los hechos que Washington quiere que Ucrania crea. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando ellos dicen peligro prorruso, nosotros debemos leer pérdida de control. Pérdida de control estadounidense.
El pánico en este artículo es real porque el 19 de abril Bulgaria podría decidir que ya no quiere ser la fábrica de las municiones de la OTAN. Los analistas financiados por Estados Unidos llaman maldad pura a quienes defienden la neutralidad búlgara. Pero aquí, en De qué hablan Geo, sabemos lo que está pasando en Sofía. Es el despertar de la razón de Estado. Los búlgaros ven cómo el acuerdo de seguridad fue impuesto por un gobierno técnico sin votos y ahora en las urnas van a responder. ¿Es un giro hacia Moscú o simplemente un giro hacia el sentido común y la paz? Yo diría que es un giro al sentido común y la paz. Así que estar atentos porque cuando la propaganda de la USAID y la NET grita es porque el tablero se les está escapando de las manos. Recuerden esto. Y bueno, sigamos con el pánico de Washington en los Balcanes. Fuente, European Pravda, como les digo, y financiada por la NET y la USAID. Y bueno, perspectiva antirrusa pro-occidental. La realidad, el fracaso de la narrativa de la unidad europea frente a los intereses nacionales búlgaros. El concepto geopolítico, el fracaso del soft power o poder blando. Es que se me viene el inglés siempre a la cabeza. El hecho de que un medio tan alineado con los intereses de Washington ataque al expresidente Rumen Radev y su nuevo partido es la prueba de que el garrote diplomático de la USAID ya no asusta en Sofía. Bulgaria está diciendo que su razón de Estado, paz, energía barata y estabilidad regional es más importante que los objetivos de la OTAN en Ucrania. Por eso el pánico. Amigos, me van a disculpar, pero hubo un incidente en la cocina. Este chiquitín ha botado unos platos de metal, ha hecho un escándalo increíble. He ido a ver qué pasa y él estaba ahí inmóvil, como quien dice, no fui yo. Eso se cayó solo, ¿eh, Bim? Pobrecito, está bien asustado. Si le sintieran el corazoncito, está bum, 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 bum. Bueno, bueno, tranquilo acá. Lo que no nos dice European Pravda, primero, el negocio de la guerra contra la voluntad popular. El artículo destaca con orgullo el crecimiento del 200% en la exportación de municiones. La verdad, para la USAID y la NET, Bulgaria es vista como una fábrica de balas. Para el pueblo búlgaro, esas fábricas son imanes para represalias rusas. El ascenso de Radev no es maldad prorrusa, es supervivencia nacional. Número 2, la legitimidad del gobierno técnico. El medio ucraniano admite que el acuerdo de seguridad fue firmado por un primer ministro técnico, sin respaldo parlamentario sólido. La lectura, Washington forzó la firma de un acuerdo marco antes de las elecciones porque sabían que después del 19 de abril no tendrían a nadie que lo firmara. Es diplomacia de emergencia ante un colapso inminente de su influencia. Y número 3, el miedo al bloque de la paz. Lo que más aterra a los donantes de European Pravda es que Bulgaria se sume a Hungría y a Eslovaquia. El impacto, un eje Sofía-Budapest-Bratislava, rompería la unanimidad de la Unión Europea. No es solo un tema de sentimientos rusófilos, es un tema de soberanía frente a Bruselas y Washington. Sigan este hilo porque es fascinante. El medio financiado por la USAID y la NET está aterrado con el expresidente búlgaro Rumen Radev. Lo llaman la nueva esperanza del Kremlin. Pero lo que realmente les duele es que Radev es el único político que los búlgaros respetan. Miren el panorama. Los partidos que Washington quiere que ganen están en una guerra a muerte por la corrupción y vínculos con la mafia. Se odian tanto entre ellos que son incapaces de formar un gobierno estable. Mientras tanto, Radev ha dado un golpe de timón. Dejó la presidencia, fundó su propio partido y las encuestas ya le dan un 30% de apoyo. Así, de inmediato. ¿Cuál es su pecado para el diario ucraniano? Que Radev ha bloqueado visitas a Kiev y se niega a alimentar la narrativa de guerra.
El informe admite que el apoyo de otros políticos a Ucrania es forzado por Bruselas. Escuchen bien, forzado. No creen en la causa, solo obedecen órdenes. En cambio, Radev representa el sentimiento de una Bulgaria que no quiere ser el taller de reparaciones de la OTAN. El 19 de abril, Sofía podrá decirle al mundo que su prioridad no es Zelensky, sino la estabilidad de sus propios ciudadanos. Así que estamos ante el nacimiento de un nuevo eje de soberanía en el este de Europa. Estar atentos porque Bulgaria se prepara para romper las cadenas de la obediencia forzada, ¿verdad? Ahora bien, el factor Radev, el rostro de la soberanía búlgara. Como les digo, fuente European Proud. Situación. Rumen Radev abandona la presidencia para liderar Bulgaria progresista hacia el 19 de abril. La amenaza, según Kiev, un líder con 30% de intención de voto que bloquea la ayuda militar y desprecia al Goblin Verde, a Zelensky. Y bueno, concepto geopolítico, el líder contra el sistema. El artículo admite algo fundamental. Radev es el único político con percepción positiva en Bulgaria harta de crisis. Mientras los partidos prooccidentales, el PPDB y el GERB, se despedazan entre acusaciones de corrupción y vínculos con la mafia. Radev se presenta como el adulto en la sala y prioriza a Bulgaria antes que Bruselas. Y eso nos lleva a las tres grietas del bloque OTAN. El Frente Sanitario contra la Mafia, el bloque proeuropeo, el PPDB, está paralizado por su odio a Boyko Borisov. El dilema. Para Washington, Borisov es un mal necesario, corrupto pero pragmático. Para los liberales búlgaros es un mafioso. Esta división interna es la alfombra roja para que Radev gane sin despeinarse. La frontera sanitaria contra la corrupción ha terminado siendo una jaula para los intereses de la OTAN. Ahora bien, el proucranismo forzado contra el realismo político. El artículo confiesa que el apoyo de Borisov a Ucrania es forzado por Bruselas. La realidad, si un líder apoya a Ucrania solo porque lo obligan, en cuanto el viento cambie, como está pasando con Trump en Irán, ese apoyo desaparece. Radev, en cambio, es honesto. No quiere que Bulgaria sea parte de una guerra ajena. Eso para el votante búlgaro es razón de estado pura. Y número 3, el nuevo orden de Radev. Radev no se unió a los extremistas, a Kostadinov, ni a los viejos socialistas. Creó algo nuevo, la Bulgaria progresista. La estrategia. Al obtener el 30% de los votos, Radev no solo ganaría las elecciones, sino que se convertiría en el eje de cualquier coalición. Podría forzar a los socialistas o incluso a los sectores del GERB a abandonar el envío de armas a cambio de la estabilidad política del país. Esto es el cinturón de la paz, el fin del monopolio OTAN en el este. ¿Sí? El escenario. Bulgaria, tras el 19 de abril, se suma al eje de bloqueo junto a Hungría y Eslovaquia. Esa es la pesadilla de Kiev. La consolidación de un cinturón de estados que corta el flujo de fondos de armas. El concepto geopolítico, el modelo Orbán. Sí. El artículo confiesa el gran temor de Bruselas, que el éxito de Víctor Orbán en Hungría sirva de manual para Rubén Radev. Se trata de desafiar a la Comisión Europea, mantener la energía rusa barata y sobrevivir políticamente. Para el búlgaro de a pie, la pregunta es simple. ¿Por qué pagar más por el combustible para financiar una guerra que no es de ellos? El modelo Orbán es la nueva razón de Estado en los Balcanes. Y esto nos lleva a las tres claves del colapso prooccidental. Primero, el gobierno técnico. El poder en las sombras. Miren, si nadie logra formar coalición, lo más probable, la presidencia interina de Iliana Yotova, aliada de Radev, nombrará un gobierno técnico. La realidad, esto significa que sin necesidad de ganar una mayoría parlamentaria imposible, los aliados de Radev y los socialistas controlarán el país.
El acuerdo de seguridad con Ucrania quedaría en el limbo, en suspenso, tal y como teme la USAID, la NED. O sea, estamos hablando del Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Ok? Históricamente, dependiente del petróleo y gas ruso, Bulgaria, ¿no? Está viendo cómo la retórica de la independencia energética de Bruselas solo ha traído inflación. El giro. Radev no necesita ser prorruso por ideología, basta con ser pragmático. Si el petróleo ruso es más barato y garantiza la paz social, Bulgaria dejará de apoyar las sanciones. Es el fin de la unanimidad europea. Y número 3, el efecto otoño, ¿no? Las presidenciales. Todo el juego de ahora es solo el preludio para las elecciones presidenciales a finales de 2026. La táctica Washington intentará imponer un candidato inesperado. Pero Radev ya tiene el control del tablero. Si el eje Radev-Yotova se consolida, Ucrania pierde definitivamente a Bulgaria como su socio logístico de pif-paf balas. Así pues, amigos de Que Hablan Geo, terminamos el análisis de hoy con la confirmación del mayor miedo de Washington. La creación de un cinturón de resistencia en el corazón de Europa. El medio financiado por la USAID y la NED, mejor dicho, por el por el Departamento de Estado estadounidense, lo admite con todas las letras. Temen que Bulgaria se una a Hungría y Eslovaquia para formar un bloque que diga basta. Así pues que escuchen bien, porque esto es razón de Estado pura. El informe advierte que Bulgaria podría seguir el ejemplo de Víctor Orbán. ¿Y cuál es ese ejemplo? Poner los intereses de sus propios ciudadanos por encima de las órdenes de Bruselas. ¿Por qué pagar energía cara? ¿Por qué enviar municiones mientras el país se hunde en crisis políticas? El plan de Washington para Bulgaria está en vía muerta. Las fuerzas pro-OTAN están tan olvidadas por la corrupción que van directas al fracaso. Mientras tanto, Rumen Radev espera su momento. Si las elecciones del 19 de abril terminan en parálisis, el poder seguirá en manos de quienes quieren suavizar las sanciones contra Rusia y detener la financiación a Zelensky. Así pues, amigos de Que Hablan Geo, el mapa de Europa está cambiando. El apoyo incondicional a Ucrania se está agrietando por el sur y por el este. Ese efecto dominó de la soberanía ha comenzado y Bulgaria es la próxima pieza en caer. ¿Estamos viendo el fin de la Unión Europea tal como la conocemos o el nacimiento de una europea de las naciones que se niega a ir a la guerra? Están atentos este 19 de abril, porque el tablero europeo dará un vuelco definitivo. Sospecho. Ahora bien, cambiemos de tema y pasemos al Canal de la Mancha. Sí. Si pensaban que la tregua de Pascua significaba debilidad, miren lo que acaba de pasar en el patio trasero de Keir Starmer. La fragata rusa Admiral Grigorovich ha cruzado el Canal de la Mancha escoltando petroleros sancionados, desafiando abiertamente la orden de Londres al incautar la flota fantasma de Putin. ¿Dónde quedó la valentía de Downing Street? El The Telegraph lo hice claro. La Marina Real miró, pero no tocó. El Kremlin ha respondido con una lógica de hierro. Si el Reino Unido actúa como pirata, Rusia tiene el derecho de defender sus intereses con sus buques de guerra. Son 700 barcos, amigos de Que Hablan Geo. El 40% del petróleo ruso sigue fluyendo por las narices de la OTAN. Moscú ha llamado el farol de Starmer y ha ganado. Mientras el Reino Unido intenta movilizar a sus aliados en Helsinki, Rusia demuestra que sigue siendo el ruler of the seas en lo que a sus intereses económicos se refiere. ¿Estamos ante el fin de la hegemonía naval británica en sus propias aguas o es el inicio de una guerra de escoltas que incendiará el Atlántico? Estad atentos porque el oso ruso acaba de marcar territorio en la puerta de Londres. Así que nos encontramos con el desafío de Grigorovich. Piratería contra soberanía. Fuentes: The Telegraph, TASS,
Reuters. Situación: la fragata Admiral Grigorovich escolta a los petroleros Universal y Enigma a través del Canal de la Mancha bajo la mirada de la Marina Real. ¿Mm? Así pues que el concepto geopolítico, el farol de Starmer. A finales de marzo, el primer ministro Keir Starmer anunció con una pompa que la Marina británica tenía autorización para interceptar y abordar la flota clandestina rusa. Ayer, Putin le tomó la palabra. Envió una fragata de guerra con misiles de crucero a escoltar los dos petroleros sancionados. Resultado: la Marina Real solo pudo observar desde lejos. Rusia ha demostrado que las fuerzas o que las amenazas de Londres son papel mojado si no hay voluntad de ir a un conflicto directo. Ahora, las tres claves del enfrentamiento: el lenguaje del Kremlin, autodefensa contra la piratería. Dmitry Peskov ha sido brillante en su respuesta. No habla de guerra, habla de ley. La táctica: al llamar piratería a las posibles incantaciones británicas, Rusia se otorga el derecho internacional de escolta armada para proteger su comercio. Si el Reino Unido intenta abordar un barco bajo la protección de una fragata rusa, el primer disparo sería británico, convirtiéndolos en los agresores ante la ley del mar. Así que la flota clandestina. En números, el dato es demoledor: 700 buques. El 40% del petróleo ruso se mueve por ahí. El impacto: Londres ha sancionado a 544 de estos barcos, pero solo en lo que va del año. Más de 300 han cruzado el canal sin ser tocados. La fragata Admiral Grigorovich no solo protegió a dos petroleros, protegió la arteria económica que financia la operatividad de Moscú. El mensaje de Andrei Kelin, la sorpresa de Moscú. Andrei Kelin, el embajador ruso en Londres, advirtió que cualquier incautación tendría consecuencias sorprendentes. La lectura no solo se refiere a la presencia naval. Moscú está sugiriendo que la respuesta podría ser asimétrica: cables submarinos de fibra óptica, tuberías de gas en el Mar Norte o incluso represalias comerciales en otras latitudes. Ojo, palabras muy fuertes. Así pues, amigos, que terminamos con el golpe sobre la mesa que ha dejado en silencio a Londres. Lo que ven en pantalla no es solo una escolta, es una operación de represalia. ¿Recuerdan que el 20 de marzo Francia y Reino Unido capturaron el petrolero Dana en el Mediterráneo? Pues Moscú no olvidó. Ayer la fragata Admiral Grigorovich, armada hasta los dientes con misiles Caliber, cruzó el Canal de la Mancha escoltando a la flota en la sombra rusa. Fue un desafío directo a Keir Starmer, quien hace apenas 3 semanas amenazó con enviar sus fuerzas especiales a abordar estos bloques. Pero la realidad es terca. Cuando la fragata rusa apareció en el horizonte de Portsmouth, los comandos británicos se quedaron en tierra. Dmitry Peskov lo ha resumido con una frialdad absoluta: si hay piratería en aguas internacionales, Rusia protegerá sus intereses. Se acabó el tiempo de las notas diplomáticas. Ahora es el acero el que garantiza que el petróleo ruso siga fluyendo. Londres ha descubierto que amenazar al oso es fácil, pero sostener la mirada en el Canal de la Mancha es otra historia. Ahora, antes de despedirnos, quiero dejarles una misión de inteligencia, si me lo permiten. A ver, estoy preparando un especial tipo documental y necesito que todos manejemos el mismo código. Si no han visto la entrevista de Yuri Basmenov que le hizo George Griffin en 1984, amigos, dejen de estar haciendo lo que están haciendo y búsquenla. No porque sea fascinante, aunque lo es, sino porque lo que van a escuchar no se parece en nada a una reliquia de la Guerra Fría. Al contrario, suena como un memorándum de planificación estratégico filtrado para los tiempos que vivimos hoy. Es como algo así como profético. Así que busquen los conceptos de desmoralización, desestabilización y crisis.
y normalización. Cuando la vean, entenderán por qué en esta torre de mando de que hablan Geo, insistimos tanto en la sobriedad y la vigilancia. Lo que Masmenov predijo hace 40 años es el mapa del barro que estamos pisando exactamente el día de hoy. Hagan su tarea, amigos de que hablan Geo, porque el que no conoce el manual está condenado a ser parte del experimento. Así que lo que Pazmenov explica encaja perfectamente con nuestros bloques del día de hoy. Miren, doy un ejemplo. Cuando hablamos de desestabilización, es lo que estamos viendo en Bulgaria con la parálisis política. Cuando hablamos de crisis, estamos hablando del colapso del dólar y los viajes en cripto que hablamos en el video anterior. Y la normalización. ¿Cómo nos acostumbramos a ver fragatas rusas en el Canal de la Mancha o sabotajes en el Ártico como lo habitual? Y no solo eso, miraba un programa ruso del día de hoy, muy impactante, donde la gente de a pie, que tiene familia o tiene alguien de la familia en el frente de batalla, se conmocionan a ver que en la televisión rusa aparecen solamente noticias de Irán y nada de lo que está sucediendo en el frente. Es como que si ya lo del frente, pues ya es normal. La normalidad que se implementa. Así, amigos, de que estén atentos porque el derecho internacional, como les digo, acaba de ser dibujado con la estela de una fragata rusa. Gracias por estar acá conmigo en esta torre mando. Nos vemos en la próxima trinchera y busquen este video. Igual, vamos a hacer un reporte explicativo de este agente o exagente de la KGB. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos, QAP. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.